El ser humano, el ser vivo más avanzado del planeta, cuyo origen sigue siendo un gran misterio. Pero quizás la respuesta al misterio de nuestros orígenes se encuentra en nuestros ADNs. Todos los seres humanos cuando nacemos lo hacemos con distintos tipos de sangre o de ADN, que generalmente son cuatro los tipos de ADN que tenemos. Tipo A y B y cero. La sangre se clasifica de acuerdo con determinadas características presentes en el suelo del mismo ADN y también en la membrana de los glóbulos rojos. Para clasificar los diferentes tipos de sangre hay que tener en cuenta el factor RH. El factor RH es una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos. Ese es el factor RH. RH. El RH positivo son aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos. Y los RH negativo son quienes no presentan esta proteína. Dicha proteína que les menciono se descubrió en un mono allá por el año 1937. Mono en griego significa rhesus. De ahí sale la abreviatura RH. El problema es que un 15% de la población mundial no tiene la proteína proveniente del mono y son los que llamamos RH negativo. Verán, a lo largo de las más o menos sexta semana de gestación, el antigénico RH comienza a ser expresado en los glóbulos rojos humanos. Existe una diferencia curiosa que no suele presentar problemas de rechazo con la madre. Si la madre es primariza, claro. Si es primariza, ya que la sangre del feto no entra en el sistema circulatorio de la madre durante el embarazo, siempre y cuando la madre sea primeriza, ¿no? No obstante, existe una pequeña probabilidad que la sangre positiva y la negativa se mezclen. Si esto sucediera, el cuerpo de la madre reacciona y ahí comienza a fabricar anticuerpos que atacan la sangre del bebé. Cuando se mezclan los ADNs en la madre, positivo y negativo, forman anticuerpos y ahí atacan el ADN del bebé. Y con esto que sucede con la sangre RH negativo nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias si esto sucediera? Si el 85% de los seres humanos tienen el factor RH positivo, ¿de dónde procede la sangre con el factor RH negativo? Ante esta pregunta que nos podemos estar haciendo todos nosotros ahora, la ciencia no quiere reconocer. Y lo cierto es que hubieron casos que se ocultaron con este tipo de ADN y hubieron anomalías que lógicamente la ciencia, aún hasta la fecha, no puede explicar o no quiere explicar. Siempre dijimos que la ciencia no va de la mano de lo abstracto, de lo que no se ve. La ciencia simplemente da fe de lo que se puede ver. Pero a medida que vaya avanzando este video programa de la Era Cero, ustedes van a observar, van a escuchar sobre la curiosidad que atrapa a todos nosotros sobre el misterioso factor RH negativo. Y es aquí en la Era Cero donde vamos a presentarles este enigma en un interesante video programa que invito a compartir aquí en nuestra vuelta de nuestro espacio de la Era Cero aquí en YouTube. Bienvenidos a este video programa. Es el primero que realizamos este año 2019 y vamos a dar comienzo en esta nueva temporada de la Era Cero con videos como este y muchos más que estamos preparando para todos ustedes. Ya introduciéndonos en el tema del curioso factor RH negativo, el video de hoy, hay que decir que el 90% de las personas que sí tienen RH negativo han tenido diversos avistamientos de ovni, experiencias extrañas, abducciones,
vistas y sentimientos de espectros cercanos, etc. Hay estudios que han comprobado que las personas con el factor RH negativo tienen también algunas características especiales, como por ejemplo, suelen tener baja temperatura corporal, pueden tener una mejor visión. Los RH negativos pueden tener una mejor visión que una persona que tiene RH positivo. Suelen tener sensibilidad extrema a la luz del sol. Tienen excesiva electricidad estática, que la podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros nos quitamos un suéter. Esa chispa, esa chispita, esa crucecita que vemos, es la electricidad estática corporal proveniente de nosotros, del cuerpo humano. Los RH negativos tienen mucha más electricidad corporal que los positivos, por ejemplo. Incluso se han reportado casos con sangre RH negativo que tienen una vértebra extra en la columna vertebral más que los RH positivos. Ni más ni menos. Muchos expertos y ufólogos del mundo, del planeta, explican que teniendo RH negativo, lo normal es que esa persona sienta sensaciones muy raras. Algunas de ellas, por ejemplo, sienten que no pertenecen a este mundo, como si sintieran que no son de este ambiente, de este hábitat, como que alguien los hubiera traído de otro espacio a este lugar. Tienen esa sensación, curiosa por cierto. Sentir cosas raras, sentir cosas extrañas, energías que pasan por su alrededor, pueden sentirlo también. Podríamos formular una pregunta que diga: ¿de dónde vienen estas personas con este tipo de ADN? O mejor dicho, ¿cómo llegó este tipo de ADN? ¿Cómo se origina o quiénes lo han introducido? RH negativo. Curioso, por cierto. Tal vez la respuesta pueda estar en algunos lugares de nuestro planeta y que se relacionan con esta curiosidad. Paso a contarles aquí en la Era Cero. Por ejemplo, en Asia y en América, RH negativo se cree que solo en Asia y en América, repito, hay solo un 1% de la población que tienen este factor. En África un 3%. Sin embargo, si nos vamos al continente europeo, nos vamos a encontrar con un 30% de personas que tienen este factor RH negativo. Pero en donde más gente hay con este factor, este tipo de ADN, en el mundo, es una región muy pequeñita, una región muy pero muy peculiar, que está en Europa y precisamente está en España. Estamos hablando de una región que se llama País Vasco. Así se llama, País Vasco. Es una región que está en España, donde ahí hay más del 40% de personas que tienen este tipo de ADN. País Vasco, una región en España con más del 40%. Prácticamente toda su población tienen este factor RH negativo. Y en ese lugar que les menciono, hay numerosas coincidencias muy raras. Verán, hay un idioma llamado euskera, un idioma que se utiliza ahí en esa región, País Vasco, ahí en España. Se llama este idioma euskera. Es único en el mundo este idioma, es único. Un idioma ancestral, podríamos decir, del cual nadie sabe su origen. Y por esto comenzamos a entrar en una curiosa y misteriosa investigación aquí, porque nadie hasta la fecha, hasta hoy en día, puede saber quién introdujo este idioma aquí en nuestro planeta, precisamente en esta región que les estoy mencionando. Este idioma, llamado euskera, está en esta región española, como les digo, País Vasco. Además de este idioma, tampoco nadie sabe por qué hay tantos vascos con RH negativo. ¿Por qué en esa región existen tantas personas, la mayor población del mundo con este factor, y además existe este extraño idioma único en el planeta, en una región tan pequeña? Y ahora aquí entramos en lo más oscuro y misterioso de este video, en esta parte final de la Era Cero,
Porque comienzan ya a aparecer las hipótesis. Aquí comenzamos a desmenuzar a ver qué creemos y sobre todo qué creen algunos expertos, ufólogos, investigadores, escritores sobre este misterioso factor RH negativo. Vamos a ello. La hipótesis que manejan los ufólogos, que hace referencia a este tema, nos hablan que hacen más o menos unos 40.000 años, más o menos 40.000 años, algo o alguien introdujo el factor RH negativo en los humanos, en nosotros. De ser así, ¿cuál sería el propósito? ¿Para qué lo hicieron? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Y la pregunta más importante, ¿quiénes lo hicieron? ¿Son de este planeta? ¿De dónde vienen? Diferentes hipótesis responden a estas preguntas que nosotros estamos haciendo ahora en este momento. Por ejemplo, investigadores y escritores como David Wilcock o Dike creen que la especie humana, nuestra especie humana, se hibridó con otra especie humana desconocida, tal vez de otro planeta. Se hibridó, como que se hubieran clonado, es como que se hubieran fusionado los tipos de ADN de seres de otra galaxia, de otra dimensión, seres más avanzados tal vez que están viviendo en este planeta, con nuestra especie, nuestros seres humanos. Se hibridó, como que se mezcló este tipo de ADNs. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué y para qué? Podría dar la posibilidad, de ser así, de dar origen a un ser superior e inteligente, mucho más superior, mucho más avanzado en el proceso evolutivo que nosotros mismos. Otros investigadores, por ejemplo, si seguimos desmenuzando las posibilidades, según otros investigadores, distintas teorías que yo les comparto aquí a ustedes, creen que este factor RH negativo se introdujo artificialmente por una fuente externa, como si alguien hubiera venido de otro planeta, de otro espacio, de otro lugar, con elementos, tecnología que utilizaron para introducir artificialmente en nosotros este tipo de ADN. Otros ufólogos explican que estas personas con este factor RH negativo podrían estar siendo manipuladas genéticamente para aumentar el porcentaje de humanos con este tipo de ADN y de esta manera así poder aumentar personas que sean compatibles con estos seres que son los que trajeron este tipo de ADN con nosotros, que no serían de este planeta. Es como que estos seres extraterrestres necesitan hacer estos injertos para poder entrar en nuestra genética y poder obtener lo que nunca pudieron obtener, que es lo que el ser humano tiene y otros seres de otros planetas no tienen, que es la evolución infinita, dimensiones tras dimensiones. Poder obtener algo que ellos no tienen, pero que nosotros sí. ¿Cómo lo pueden lograr? Introduciéndose en nuestra genética. Se habla de que el propósito de otras tantas razas, porque no es solo una o dos, son varias, son más de 10 las razas extraterrestres que existen, al menos en nuestra galaxia. Y no todos tienen lo que nosotros los seres humanos tenemos. Tal vez ellos tienen más tecnología, tienen más facilidades de desplazarse, como nosotros no la tenemos, pero no tienen la evolución genética que sí tenemos nosotros. Entonces, es ahí donde tal vez ellos vienen a buscar lo que necesitan para seguir evolucionando. No es desacertado, no es tan descabellado pensar en esta teoría, que según varios expertos creen que puede ser el origen del por qué. Respondiendo a la pregunta del por qué, ¿para qué? ¿Quiénes son? ¿Serán los Anunnakis? ¿Serán los grises? ¿Serán los reptilianos? ¿Serán los Unnitas? Como les decía, hay más de 10 razas, muchísimas, de extraterrestres que no solamente viven fuera de nuestro planeta, sino que hay algunas que están viviendo en el interior de nuestro espacio.
Yo les voy a decir que esta información que les estoy dando aquí en la Era Cero, simplemente como tal, usted puede tomarla y seguir investigándola, o bien simplemente puede desecharla y ya está, ¿sí? No intento inculcar ni decir esto es así, esto simplemente son teorías, investigaciones. Parece ser que las teorías, parece ser que las investigaciones nos llevan al óxido. Esto explicaría el por qué los factores RH negativos son especiales. Tienen sensaciones distintas, muy curiosas. Y el otro dato es, subrayo lo que decíamos aquí hace instantes, una región en el mundo, como País Vasco en España, tiene más del 40% de pobladores con este factor RH negativo. Y que hay un idioma único en el mundo que se habla en esa región. Curioso. Nada es casual en este planeta, nada es casual. Es un abanico de posibilidades. Esta es una de las tantas. Nuestro primer video programa de la Era Cero de este 2019, dándole la bienvenida a todos ustedes. Como siempre lo digo, muchas gracias por esperarnos y por suscribirse. Hay mucha gente que se suscribe a nuestro canal y nos sigue y comenta y mira nuestros videos. Si les gustó, sería de muy buena ayuda que lo compartan para que podamos tener cada vez más seguidores de nuestros videos programas. Hemos estado mucho tiempo lejos, ausente de nuestro canal por cuestiones de tiempo. Ustedes saben que los tiempos valen tesoro, valen oro. Y la verdad que para hacer un video, al menos en mi caso, preciso de tiempo para estudiar y para armarlo para que salga lo mejor posible. Por lo tanto, me tomo el tiempo necesario para realizar los apuntes, para armar las editoriales, para investigar, desmenuzar sobre los temas que voy a tratar acá. Y eso lleva tiempo. Yo, de esa manera, para ofrecerles a ustedes materiales que tengan coherencia, que sean serios, más allá de si son o no fehacientes a lo que es realmente la realidad. De eso se trata este espacio de la Era Cero. Lo dicho, sin más, en este momento me despido y los espero en la próxima edición de la Era Cero aquí en YouTube. Hasta la próxima.